Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox y hoy vamos a hablar de un estadio de edad a los que todos nos gusta, ¿no? Vamos a llegar. Pero depende de cada quien la manera en que lleguemos y qué hagamos cuando estemos ahí. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a platicar en Tenemos Mucho que Decir sobre la tercera edad, sobre esa llamada a veces la edad de oro y que para muchos está llena de misterios y de miedos, pero también de muchas oportunidades. Y para ello estamos aquí reunidas con mi amiga, mi paisana, Suri Medina. ¿Cómo estás, Suri? Hola, Vero, muy contenta de estar otra vez contigo. Sí. Tenías mucho que no me invitabas. Por algo. Me andaba portando mal. Sí, no, ya. muy No habías contenta. juntado tus puntos. Exacto, no había hecho puntos. No, muy contenta de estar contigo nuevamente aquí como invitada en tu programa. Siempre me consta que hay temas muy interesantes y por supuesto creo que el que vamos a abordar el día de hoy también es un tema de interés y es un tema en el que creo yo deberíamos de estar involucrados e interesados y participando de alguna manera, poco mucho, pero creo que todos deberíamos de estar ahí un poquito al tanto sobre este tema. Porque ya sea que tengamos a alguien cercano o porque nosotros lleguemos ahí. Así es. Ahorita vamos a platicar de qué organismo vienes tú, pero primero vamos a hablar a quienes atendemos en este programa, que son las personas de la llamada tercera edad, que ahora también ya hay cuarta edad, Sí. porque la expectativa de vida cada vez está incrementándose más. Entonces nos estamos encontrando, por ejemplo, con fallecimientos recientes, con una reina Isabel de más de 93 creo, tenía. 95 por ahí. Y luego también acaba de morir Jean-Luc Godard, también de más de 96 años, creo que murió Jean-Luc. O sea, estamos enfrentándonos a la posibilidad de una vida cada vez más larga. Así es. Más no por ello necesariamente gozosa y disfrutable. Sí, la expectativa de vida se ha venido incrementando por muchos motivos, los avances médicos, los descubrimientos científicos, el índice de, muchos descubrimientos que hoy en día ya nos permiten enfermedades que antes nos provocaban la muerte a una edad más temprana, hoy en día ya son tratables y ya nos permiten, con ciertos apoyos de medicamentos y de ciertas terapias y demás, nos permiten prolongar la vida. Sin embargo, en el aspecto social, efectivamente, no ha sido paralelo el avance. El avance científico y médico ha sido vertiginoso, pero en la parte social, como que nos hemos quedado rezagados, Vero, como que ahí no nos cayó el 20 pronto, y entonces estamos hoy en día ante una problemática que, la veamos o no, existe, de que, ¿y qué vamos a hacer o qué estamos haciendo la sociedad de hoy con, lo voy a decir así, no por grosera ni porque sea cruda ni nada, son las expresiones como deben de ser. ¿Qué estamos haciendo con tanto viejo? Porque cada vez esta expectativa de vida está provocando un fenómeno de envejecimiento poblacional, que quiere decir que cada vez somos más los viejos o los que nos estamos haciendo viejos y cada vez son menos los jóvenes y los niños, que ese es otro tema, ¿no? Los índices de natalidad y demás, pero entonces, ¿qué está haciendo la sociedad al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Cuando esté la bola de nieve encima, ¿vamos a reaccionar o preferimos ya desde ahorita estarlo visualizando? Sí, pues de hecho, si vemos una situación social espejo, estamos viendo en Europa sociedades que no hay niños, o sea, no solamente ha disminuido la tasa de crecimiento, sino se ha detenido y que incluso están viéndose en la necesidad de importar parejas jóvenes, literal. Oye, que no nada más parejas jóvenes, que quieran tener hijos, porque cada vez es menos. Están trayendo de países que todavía están en el interés de procrear, porque ese interés está perdiéndose cada día más por situaciones culturales, por situaciones económicas, por lo que quieras y gustes. Pero hay países en Europa que están importando parejas de sociedades menos evolucionadas socialmente, que todavía crean en las familias de 3, 4, 5 hijos, para repoblar, porque están perdiéndose, pero estamos entonces creando una sociedad
basada en personas cada vez de mayor edad en la que podemos ver espejo y que podemos tomar medidas al ver lo que están haciendo y qué es lo que están dejando de hacer. Y el tomar esas medidas y adoptarlas a veces van en contra de nuestra cultura, o estamos perdiendo también mucha de nuestra cultura de el trato con el viejo, el anciano. Antes era el núcleo familiar en el que vivía la abuelita y tenía su cuarto y los nietos convivían con ella, o el abuelo, y cada vez en esta sociedad individualista estamos perdiendo el interés en los ancianos. Sí, yo creo que sin duda son los dos factores, Vero. Por un lado, el estar perdiendo esta manera en que veíamos antes a la persona mayor que estaba dentro de nuestro círculo o cercana a nuestro núcleo. Y por otro lado, una falta de educación al respecto. ¿Qué sucede? Mira, a mediados del siglo pasado, la expectativa de vida más o menos rondaba los 40 años. Una persona de 40 años, pues era una persona vieja, que incluso, como decimos a veces en broma, estaba robando oxígeno, porque en realidad la expectativa de vida por allá en la década entre 1930 y 1940 era de 34 años. Entonces, alguien que rebasaba esa edad ya era una persona pues muy mayor. Sin querer ser tan repetitiva, pero bueno, vienen los avances clínicos y cada vez se va aumentando la edad, la esperanza de vida del mexicano, y resulta que incluso esto de alguna manera influyó o de alguna manera intervino en el tema de las pensiones, por ejemplo, que cada vez van subiendo más la edad en que uno puede pensionarse. Pero socialmente nos quedamos rezagados. ¿Por qué? Porque, ahora ya tengo, hoy en día mi abuela, mi abuelo puede vivir más o menos, el promedio del mexicano son los 78, 79 años, según sea hombre o mujer. Y entonces digo, bueno, ¿y qué va a hacer mi abuelo después de que se jubile? Si es que se jubila a los 65, porque algunos lo hacen desde los 60. Después de que mi abuelo haga este trámite y deje su vida laboral, ¿qué va a hacer él si probablemente viva 80 años? O algunos que han tenido una muy buena calidad de vida o que hacen ejercicio, etcétera, pues a lo mejor viven 90, 95, hasta 100, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay para mi abuelo, mi abuela, la persona mayor que está en casa en este periodo de tiempo? De que 20, 30 años. O sea, 20, 30 años. O hoy en día, ¿qué vamos a hacer con él? Sí, entonces ahora, también han cambiado los estereotipos, pero los estereotipos todavía no cambian lo suficiente. Ha cambiado la condición de la persona mayor. Cuando nos hablaban a nosotros y nos referían un adulto mayor, un abuelito, una abuelita, como que nuestra mente se iba, y díganme si no, quienes nos están viendo, a la imagen de una Sara García, a la imagen... abuelita de los cuentos. Exacto, la abuelita, a veces regañona, pero consentidora. Ajá. Exacto. Esa es la imagen que tenemos de la persona mayor. Sin embargo, la realidad hoy de la persona mayor es muy ajena a esa imagen que tenemos formada ahora sí que en la conciencia colectiva, ¿no? En el imaginario colectivo. Las personas mayores de hoy en día suelen ser personas muy dinámicas, suelen ser personas que todavía tienen muchas expectativas de crear, de hacer cosas, de inventar, de involucrarse, de aprender. Entonces, de eso, Vero, como que todavía socialmente no nos está cayendo el 20, como que todavía no lo vemos, y entonces ahí es donde tenemos que decir, caray, el estereotipo tiene que ser diferente, ya la sociedad tiene que imaginar y ver diferente a la persona mayor, porque es una persona que pretende, que quiere, y es muy válido, por allá más adelante creo que vamos a hablar de los derechos, que quiere seguir integrada en la dinámica social, que quiere seguir participando y que necesita de la sociedad tener esas oportunidades. Fíjate que cuando yo nací, mi abuelita era mi abuelita, o sea, la imagen física de ella ya era la imagen que tuvo hasta que murió. La abuelita, vamos a dar un manazo ahí a Omar, que está jugando Candy Crush o quién sabe que esté jugando ahí con el teléfono. Era la abuelita con el mandil,
con las medias gruesotas para las varices, los zapatitos pantuflescos, así esos de cacle, así de que vas chancleando, su pelito cortito, sus lentecitos así, sin maquillaje, con el rosario en la mano o el santito en la bolsa. O sea, ya era la imagen de la abuelita. Ajá. Hasta que murió. Bueno, cuando yo nací, mi abuela tenía 45 años. O sea, era una anciana en estética, o sea, su cara era joven, pues, pero tenía 45 años. Es decir, estamos hablando que ahorita tú ves a mujeres de 45 años que apenas están casándose. Exacto. Que decidieron no tener hijos, que apenas están casados. O que apenas lo están pensando. O armándose en pareja, si es que congelaron sí. algún óvulo. O estamos hablando de mujeres de 45 años que tú las ves y dices, no tiene 30. O sea, la evolución que hemos tenido en el último mitad del siglo pasado para acá ha sido impresionante. Pero ciertamente cada vez vemos más apatía, más falta de cuidado, más falta de redes de contención, de apoyo para los ancianos, sea que aún sean autosuficientes o no, más cuando no lo son. Pero esa estructura, ese núcleo familiar al que habíamos estado acostumbrados, en el que el domingo era para ir a ver a la abuela o al abuelo, se ha perdido. Sí. Y pasan hasta meses o años en que no ves a tu madre. No porque viva, como en el caso nuestro, en otra ciudad, sino porque no te das el tiempo. Ya no es parte de la mecánica de la familia el convivir con los abuelos. Y entonces tienen los abuelos que formarse sus propios círculos, sus propias amistades, sus propias agendas. Mira, y es parte, pues, es parte de los derechos que ellos tienen. Y vuelvo al tema, es parte de la educación. No dudo, pero que la dinámica social actual pues nos absorbe demasiado, ¿no? A lo mejor todavía iniciando la segunda mitad del siglo pasado, a lo mejor todavía las mujeres no se estaban inmiscuyendo tanto en el campo laboral formal fuera de casa, porque yo siempre he sostenido, abro un paréntesis, que las mujeres toda la vida hemos trabajado. Lo que pasa es que antes lo hacíamos más en casa que fuera de casa. Además. Y sin remuneración. Entonces, y hoy en día quienes están en casa trabajan sin remuneración. Entonces, pero a lo mejor la mujer permanecía un poco más de tiempo en casa o incluso los trabajos que tenían las mujeres, muchos de ellos se podían desempeñar desde la casa. Que las costuras, que los arreglos, cosas así, ¿no? Hoy en día, bueno, la mujer por la situación económica ha tenido necesidad también de incluirse en el campo laboral y a lo mejor eso ha provocado, indirectamente, que se relaje un poco, que se desatienda un poco este aspecto que tú dices, de lo que antes era una costumbre de cada domingo a lo mejor o cada fin de semana, ir, visitar al abuelo, pasar unas horas con él, con ella, o simplemente el abuelo en casa, ¿verdad? Hay otros aspectos, hay otros factores. Hoy en día los dispositivos digitales que, híjole, cómo nos distraen de la convivencia, ya no hablemos de abuelos o no abuelos, del que está a un lado, así tenga 5 años o tenga 15, nos distraen de la atención que le prestamos al que está a nuestro lado. Entonces, pero precisamente ahí es donde creo yo que cobra importancia el trabajo que algunas organizaciones o grupos o personas estén haciendo precisamente por tratar de volver a ubicarnos. No se trata solamente o no se trata de sacrificarte por la persona mayor. La dinámica social cambió, es entendible. Yo, por ejemplo, les digo mucho a las personas que se acercan con nosotros, hay personas que quieren atender a su mamá, a su papá, que ya es un hombre mayor, pero que siguen trabajando, Vero, y que tienen hijos en la preparatoria y que tienen una jornada laboral, etcétera. Entonces no pueden estar 100% al pendiente, pero bueno, entonces busquemos alternativas, busquemos o un cuidador o busquemos espacios donde papá, mamá mayor puedan seguir inmiscuidos en la dinámica social, puedan seguir participando en la dinámica social. Entonces, hay alternativas aún
y cuando ha cambiado toda la dinámica de la sociedad mexicana, sí existen maneras de brindarles a las personas mayores espacios dignos, una vida digna y que en consecuencia se traduzca en una vida, en una vejez de calidad. Porque eso es lo que estamos afectando, Vero, la calidad de vida de las personas mayores. Empezábamos el programa diciendo cómo se ha extendido nuestra esperanza de vida, pero cómo socialmente, bueno, ¿y para qué quiero vivir 20 años, no? Si voy a estar arrinconada en el sillón, si voy a estar arrinconada, aislada ahí sin que mi familia me haga caso, sin que pueda yo salir con mis amistades o sin que pueda hacer muchas cosas porque se me tiene estigmatizada como una persona que ya no puede hacer muchas cosas, como una persona que ya se tiene que paralizar y que eso nos va invalidando de nuestra participación en la sociedad. Sí, porque aquí estamos hablando de dos, dentro de la etapa de la tercera edad, de dos nudos concretos. Uno, cuando nuestro adulto mayor es capaz de moverse por sí solo o con cierta ayuda, pero que puede salir de casa, que puede asistir a un lugar, que puede tener todavía la capacidad cognitiva pues, de inscribirse en algún taller, un curso, que ahorita vamos a platicar de ello. Y el segundo nudo es cuando nuestro adulto ya no tiene esa capacidad y necesita estar en un lugar permanentemente cuidado, que cada vez es menos posible que sea la casa de la familia, justamente porque o todos están en la calle o porque ya no estamos dispuestos, que eso es muy triste, pero sucede, que ya no estamos dispuestos a cederle a nuestro tiempo, a cuidar, a proteger, a acompañar, a escuchar por 659.503 veces la misma historia de cuando se conocieron los abuelos o de si ya uno de ellos no está, los recuerdos, que de pronto dices, es que ya me lo contó. Platica con tu abuelita, es que ya me lo contó 1000 veces, pues vuelve a escuchar, o sea, exacto. Si para ella es la primera vez que te lo cuento, pues que para ti sea la primera vez que lo escuchas. A ver si lo puedo retomar después, pero te interrumpo un momentito nada más para hablar de una falta de empatía tremenda, ¿eh? Estás poniendo un ejemplo, la falta de empatía es muy generalizada hoy en día, pero ahí, por ejemplo, se nota una falta de empatía hacia la persona mayor que tienes en casa. Pero a ver si después podemos retomar un poco eso por la importancia que tiene el que ellos platiquen esa historia. No sé cuántas veces dijiste un número muy grande. Es que no has platicado mucho con tus abuelos últimamente. No, fíjate que yo ya perdí mis abuelos, Vero. Ahorita que tú decías de la imagen, cuando tú naciste, de la imagen que se tenía del abuelo, te iba a decir, la mía era un poquito diferente. Yo recuerdo mucho a mi abuela, sí con el mandil, una mujer que todavía cuando yo era niña cosía mucho, nos elaboraba vestidos. No recuerdo a mis tías, pero a mí me acuareaba mi abuela. Era la chiple. Era el mandil, una mujer en casa que yo no recuerdo qué trabajos ella a lo mejor pudo haber hecho en su casa, pero estuvo siempre en casa, tuvo 9 hijos y obviamente atendió a los 9 hijos, pero yo la recuerdo en su cocina, entre la estufa y una mesa donde tenía ahí como sus condimentos y cosas que de uso así muy frecuente, y una silla. En medio de esos dos mobiliario, una silla, y ella siempre cuidando los frijoles. Unos frijoles riquísimos que no pude evitar que se me antojaran ahorita que vino la imagen a mi mente, que cocinaba ella al momento de freírlos con un chile de árbol, o con 2 o 3, o con chile de árbol. Riquísimos. Esa es la imagen que yo tengo de mi abuela. ¿Sabes? Yo ya no tengo a mis abuelos. Sin embargo, déjame decirte que yo viví con ellos un tiempo siendo niña y ya después, nunca perdí como la comunicación. Yo recuerdo de mi abuelo, al que fui muy, muy cercana, yo recuerdo que cada 8 días, cada 10 días, la llamada telefónica. Y ya sabía lo que le iba a preguntar y muchas veces ya sabía lo que me iba a contestar, a veces la historia que me iba a contar, pero la llamada telefónica. Entonces cuando mi abuelo faltó, pero yo me quedé como muy tranquila porque dije, pues en vida lo aprovechaste y en vida lo atendiste y en vida lo frecuentaste, así que él cumplió contigo, tú cumpliste con él y se hizo lo que se tenía que hacer en el momento en que se tenía que hacer. Justamente eso que acabas de decir ahora es algo que le estamos quitando a las nuevas generaciones, los recuerdos. Porque siempre, cuando platicas,
yo no hay día que no diga, diría mi abuelita, o como lo hacía mi abuelito, o como decía mi otra abuelita. Y, por ejemplo, herencias como el que te enseñaran a tejer, o a bordar, o a surcir calcetines, o a hacer los frijoles, o alguna manía, o alguna característica que de repente te ves en el espejo y te reconoces. ¿Sí? En el recuerdo de los de antes, de los generación, 2 generaciones hacia atrás. Es algo que le estamos quitando a los jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez conviven menos con los abuelos, que cuando conviven es de entrada por salida, o en un restaurante, o en un grupo mayor. Entonces, todo ese acervo de nuestra familia, de dónde venimos, se los estamos quitando. Y ciertamente también les estamos creando una deuda, porque cuando ya no están, empiezan todos los hubieras. Es que si le hubiera atendido, es que hubiera venido, es que hubiera, y los hubieras es el tiempo de los tontos, porque no existe. Entonces, esos 2 elementos creo que es algo que no estamos considerando, que les estamos dando una deuda enorme a la siguiente generación, al no enseñarles a convivir con sus antepasados. Fíjate que, yo no sé si en casa alguien llegue a sentirse identificado, ojalá que no, pero una situación común, Vero, es, ya lo hemos mencionado, la falta de convivencia con el abuelo, pero, nos somos distraídos, nos absorben las ocupaciones, etcétera. Pon el pretexto que quieras. Pero estamos incurriendo incluso en otro tipo de falta. No es nada más el tema familiar de, oye, no lo atiendes, oye, no le prestas atención. Estamos incurriendo, ya socialmente hablando, en una violación a los derechos que tienen las personas mayores. Las personas mayores, ¿qué es lo que sucede, Vero? Como a los niños, nada más que con los niños afortunadamente ha habido más voces que se han levantado, cada vez más personas se han interesado en el tema. Yo recuerdo el año pasado, no, hace 2 años, yo tomé unos cursos que ofreció la Comisión Estatal de los Derechos Humanos respecto a derechos de los niños y me cayeron muchos 20, Vero. Tú sabes, tengo 2 hijos pequeños y me cayeron muchos 20 y de repente dije, ay caray, esto lo hago yo y esto también y esto también. Y dices, oye, pues estás mal con lo que haces. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué me cayó el 20 específicamente? Que cosificamos a los niños. Oye, porque lo digo yo, porque soy tu mamá, y no puedes preguntar, oye, cuando te digo, tomé estos cursos, me cae el 20 y digo, pues si tus hijos son individuos, que tenga 5 años es una cosa, pero eso no significa que no tiene una personalidad propia, que no tiene un pensamiento propio, que no tiene un juicio propio. Entonces, ahí te digo, me cayeron muchos 20, pero ¿a qué voy? No estamos hablando de los niños. Lo mismo hacemos con la gente mayor. Los cosificamos. Creemos que al llegar, y es algo inconsciente, Vero, lo peor del caso es que es inconsciente y tú sabes que cuando no estás consciente de las cosas, pues ni te mortificas por atenderlas, ¿no? Creemos que al llegar a una edad determinada, ya la persona empieza a perder valía, empieza a perder las prerrogativas que tenía como ser humano, que tiene en realidad. Y entonces ya el papá, hablemos de un papá de 70 años, entonces ya mi papá no puede opinar porque pues ya él no es el responsable de la casa. Ya no digamos decidir. Mucho menos decidir. Y entonces el papá ya no puede actuar por sí mismo. Pierde la voluntad, pero no porque su condición lo haga perderla, sino porque nosotros se la arrebatamos. Sí. En alguna ocasión, porque nosotros damos una charla, una plática que se llama ¿Cómo convivir con mayores? Entonces, en alguna ocasión, recuerdo en esta plática, se abordan varios aspectos interesantes de la convivencia. Y, por ejemplo, uno de ellos es imaginemos a una mujer mayor que es muy devota, que tiene una fe muy, muy grande y que sigue todavía en la práctica de la religión que quieras.
Y a veces en las iglesias les piden cooperaciones, les piden que el diezmo, o los involucren en alguna actividad para las mismas cosas que son en beneficio de esa comunidad. Y entonces de repente el hijo interviniendo con la mamá para que ya no dé el diezmo. O porque ya si rezan el rosario o si tienen alguna oración que a determinada hora del día realizan y el hijo ya interviniendo para que la mamá ya no lo haga porque pues eso ya está pasado de moda, eso ya que, oye, pero eso forma parte de la identidad de tu mamá o de tu papá. Oye, el rezar el rosario es algo que para ella es muy importante, muy valioso, es parte de su fe y sin embargo hasta allá vamos, Vero, a invadirles esa parte, a decir, oye, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. Oye, ¿por qué? Luego, mamá, ahorita, es mi derecho. Ajá. Sí, o sea, una cosa que para ti no sea importante es una cosa, pero eso no significa que le vas a impedir a él, tu papá o tu mamá, hacerlo. ¿Por qué? Porque forma parte de él. Entonces, es una cosa muy triste en ese sentido, que empezamos a hablar de ellos en su presencia, como si no estuvieran o como si no nos importara lo que quieran o lo que opinen. Yo comprendo que llegará un momento en que no tengan a lo mejor claridad para tomar ciertas determinaciones, pero eso no quiere decir que no le preguntes. Exacto. Independientemente que después a lo mejor se tenga que tomar una medida de mayor beneficio que no sea quizá lo que esa persona quería, pero es bien común y eso, que estás hablando de ellos, no, es que mi mamá dice y no le hagan caso porque mi mamá ahora hace eso y estoy sentada exacto. Y con cara como de, porque cada vez les vamos minando la autoestima y entonces empiezan a hablar menos y menos y menos, y aunque fuera un ser humano que aún tiene la capacidad cognitiva de seguir siendo activo mental y físicamente, le vamos enfocando tanto que se empieza a volver como lo que decimos exactamente, sí. Sí, hay por ahí una frase quienes hablan y conocen sobre la neurolingüística, dicen que las palabras tienen poder. Entonces tú dile a tu papá, ya no puedes, ya no hagas, ya no sabes, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, y va a llegar el momento en que él va a convencerse de que ya no puede. Ya no sirves para nada. Sí es cierto, hay un deterioro físico del cuerpo, el cuerpo se va... Esta semana estaba viendo un video donde estaban hablando acerca de lo que empiezas a perder en tu biología a partir de los 40 años. No recuerdo el nombre de esta sustancia, pero que el cuerpo empieza a producir en menor cantidad y que eso, Vero, te hace un poco más lento en el movimiento físico. Entonces, yo no sabía, pero bueno, es cierto que hay un deterioro físicamente hablando y que empieza uno a perder ciertas habilidades, ciertas destrezas, y no es que no lo puedas hacer, simplemente a lo mejor lo haces más lento, y no es que no lo puedas hacer, simplemente requieres más tiempo o requieres lo que sea. Otra técnica. Vaya, hasta levantarte de la cama. Yo no sé si tú has escuchado, Vero, pero también dicen que, por ejemplo, al levantarte de la cama debes hacerlo de cierta manera, de tal forma que no te provoques mareos, etcétera. ¿Sabes? Abro un paréntesis aquí. Lo que pasa es que cuando somos ignorantes de las cosas, le tenemos un pavor, le tenemos un miedo. Entonces yo creo que el principal problema que tenemos, como en muchas cosas, es la ignorancia, ¿no? Pero a lo que iba con el tema de las personas mayores es exactamente, las palabras tienen poder. Y a lo mejor tu papá se ha vuelto un poco más lento, pero eso no significa que no pueda seguir haciendo su vida y sus cosas. A lo mejor mentalmente ya no es tan ágil, ya no es tan hábil, y a lo mejor lo que antes te respondía en un segundo, ahora tiene que procesarlo un poco y te lo responde en 5, pero no significa que esté invalidado. Entonces, nosotros tenemos que respetar la manera, es como el niño. Yo hago muchas analogías entre los niños y los adultos porque me ha tocado ya convivir con los dos. Y es como el niño, o sea, el niño cuando está aprendiendo a caminar, pues no puedes pretender que lo haga ni totalmente él,
ni que lo haga con agilidad, ni que lo haga perfecto, pues ahí va el niño tambaleándose y casi se le atraviesa un piecito en el otro. Es normal, es parte de su desarrollo. Entonces, la vejez, con todo lo que implica, es una etapa más de nuestra vida a la que simplemente deberíamos de ver como tal. O sea, fui niño, fui joven, o fui adolescente, luego fui joven y luego una mujer madura y ahora ya estoy en otra etapa de mi vida que forma parte de mi vida y que no tiene nada de malo. Exacto. ¿Sabes una cosa? Que si tuviéramos conciencia sería muy diferente. La forma en la que maltratamos a nuestros adultos mayores en casa es la forma en que le estamos enseñando a nuestros niños que se tratan los adultos mayores. Sí. Entonces, no vamos a tener elementos para que cuando nosotros seamos los adultos mayores y nuestros cuidadores sean nuestros hijos, nos maltraten, porque así le enseñamos que así se trata al adulto. Si yo a mi madre, cuando se le cae algo, en vez de, no te preocupes mamá, y limpiar, recoger, ¡ay, todo lo que te dije! Le estamos enseñando al niño que cuando a mí se me caiga algo, me puede gritar y me puede agredir y puede ser majadero conmigo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo esa escuela trae. Casa, exacto. Entonces, si cayéramos en cuenta de esto, de que la enseñanza que estamos dejando es la que vamos a cosechar, te aseguro que empezaríamos a ser más amables y condescendientes en frente de los niños con los adultos mayores, sí, para poder tener esa expectativa de vida en el futuro. Pero aquí me gustaría que tomáramos, tú hablabas de, en un momento dado, incluso la violación de los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Es decir, ¿existe, así como los derechos de los niños, un decálogo o una relación de derechos de los adultos mayores? Sí, sí lo hay, Vero. Realmente los derechos no tienen por qué cambiar. Los derechos los tenemos, los derechos humanos, y el nombre lo dice, va implícito, los tenemos por el solo hecho de ser humanos, nada más. Claro, algunos se acotan o se especifican en función de las necesidades, valga la redundancia, específicas de la etapa de vida que vive una persona. Y así existen los derechos de los niños, y existen los derechos de las mujeres, y existen los derechos, así existen también los derechos de las personas mayores, que en realidad ya cuando los analizas dices, pues en realidad es algo que toda la vida debemos de tener, pero yo creo que cuando se hace esta especificación, a lo mejor, quiero pensar, que es para justamente utilizarlo como herramienta para educar más fácilmente a la sociedad o a los grupos con quienes eventualmente les toca impartir capacitaciones o pláticas o lo que sea, ¿no? Que principalmente lo hacen este tipo de instituciones como las comisiones de derechos humanos, pero no exclusivamente. Todos, ahorita tú y yo estamos sin querer intentando educar o estamos de alguna manera educando a quien nos está escuchando con ciertas precisiones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, todos podemos ser partícipes de esto. Sí existe no es decálogo porque hace referencia a 10 preceptos, estos son, no recuerdo si son 12 o 13, pero sí existe una clasificación de derechos que son de las personas mayores y que debemos nosotros, yo creo que, perdón por ser repetitiva, los tenemos toda la vida, pero yo creo que en esa etapa y precisamente por todo lo que hemos mencionado de cómo se van adquiriendo ciertos comportamientos, en esa etapa tenemos que cuidar mucho el no violentarlos. No los adquieren en el momento en que son personas mayores. Desafortunadamente nosotros se los arrebatamos en el momento en que se convierten en personas mayores. Entonces, eso es una visión personal, así es como yo lo visualizo, pero sí existe, Vero, un decálogo. Una nomenclatura específica de derechos para las personas de la tercera edad. Ahora, ciertamente los extremos de la vida, como son las infancias y la adultez mayor, nos ponen en situaciones de vulnerabilidad, nos convertimos en grupos vulnerables. ¿Por qué? Pues bueno, porque nuestra voz es escuchada en menor porcentaje que cuando somos adultos, jóvenes, porque un tercero muchas veces toma en sus manos las decisiones que nos competen y
porque de una manera extraña que yo nunca he podido comprender, la violencia social, no en todos los casos, afortunadamente, pero la violencia social se ensaña en los más débiles. Sí. Entonces, la violencia familiar es más socavada en los adultos mayores, porque como bien dices, como que, ay, le pegaron al niño, no falta la vecina que Ajá. está al pendiente y que le hable a la policía, que le hable al DIF, pero cada vez son menos los que se ponen en evidencia en situación de violencia a las personas de tercera edad, y de pronto salen por ahí videos que ahora con este asunto de con el teléfono le podemos tomar video Ajá. a todo, y preferimos tomar un video para tener muchos likes que dejar el teléfono a un lado e intervenir o usar el teléfono Ajá. para llamar a la policía. Ancianos que los bañan a cubetazos en el patio, o que los dejan sin comer, o en condiciones deplorables de salud o de higiene en sus propias casas. Este espacio se vuelve pues cada vez más común porque estamos envejeciendo como sociedad. Porque cada vez somos más, exacto. Entonces, el tener la posibilidad de meternos a veces en la casa del vecino para apoyarnos, nos pone en la situación de que si es capaz de agredir a la madre o al abuelo o al tío, pues al rato se va conmigo. Y a veces ese miedo nos detiene para denunciar, cuando la mayoría de las líneas de denuncia de violencia familiar son llamadas anónimas. Puedes hablar al 911, al número de tu DIF, al número de tu policía en tu localidad. Pero el hacer patentes estos derechos, hay veces que el miedo a la represalia de un derecho escrito es mayor causa de movimiento en la gente, que yo sé que no le debo de pegar, pero si no está escrito que está mal que lo haga y me dé miedo la represalia de violar ese derecho, Ajá. Así somos los humanos, vamos fíjate a castigo, que, ¿no? Fíjate que precisamente, y no hemos comentado, la asociación civil en la que trabajo, esa es una de las estrategias, ese es uno de los programas que tiene de atención a la persona mayor. Un programa que se denomina de asesoría, en donde justamente lo que pretendemos es educar a quien quiera, a quien escuche, a quien tenga la voluntad de aprender algo distinto, pero educar a la persona mayor para hacerle ver que no por el hecho de ser viejo ya no tiene esos derechos, que aún que tenga 60, 70, 80, 90 años o más, los que tenga, él sigue siendo una persona y sigue teniendo los derechos que ahorita referíamos, que no hemos mencionado, pero a los que hicimos alusión. Entonces, eso es una de las estrategias que tenemos de educar a la gente. ¿Por qué razón, Vero? Porque lo que decías ahorita es muy cierto. A lo mejor yo sé que no debo de hacer ciertas cosas y de repente me cae un carguito de conciencia de que, ay, pues no hice tal cosa con mi mamá, o no la atendí, o no hice aquello. Pero sí, es muy diferente a que alguien te diga, oye, pero es que si no lo haces, no es nada más tu conciencia. Viene sobre ti el peso de la ley, viene una sanción, viene un castigo. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo incluso una responsabilidad o una obligación legal que tú como hijo tienes. Entonces, estamos, por ejemplo, hablando del aspecto, ahorita tú mencionabas el maltrato físico, y es que son dos cosas, Vero, como en todo. Las cosas que son físicas y visibles, que son muy notorias y que a lo mejor ve el vecino y la comadre y alguien más en la familia las va a detectar. Hasta la prima que nunca viene y se da cuenta. Exacto. Pero hay otras cosas que no son notorias. El maltrato psicológico, la violencia psicológica y otros factores que bien difícil va a ser que un externo los pueda percibir como para llegar a denunciarlos. Ahora, también hay otro inconveniente, otro obstáculo. Las personas mayores regularmente no quieren causarles un perjuicio a sus hijos y decir, ¿cómo voy a poner una denuncia en seguridad pública? Porque hoy en día se pueden poner denuncias en seguridad pública hasta por el
Iba a decir por el simple abandono, no porque sea algo simple, sino hay otras cosas mucho más graves, pero por el abandono de una persona mayor, por el solo hecho de que desatiendas a tu mamá o a tu papá, que es persona mayor, cualquier persona que se percate puede ir e interponer una denuncia y Seguridad Pública va a acudir a tu domicilio y van a elaborar una investigación y van a interponer una denuncia donde corresponde y se va a iniciar todo un procedimiento para obligar a las personas responsables de ese adulto mayor a que cumplan las obligaciones que tienen con él. Mira, estoy viendo aquí en la página de Derechos Humanos justamente y lo maneja como ley de los derechos de las personas mayores. Es decir, que quien incumpla esto, como estás explicando, se hace acreedor a una pena legalmente hablando. No que nada puede... más es, ay, niño malo, ponga la mano. Qué feo que no cuida a su mamá. No puede llegar incluso a cárcel, ¿eh? En un momento dado puede llegar incluso una persona a estar en esta situación privada de su libertad por incumplir las responsabilidades que tenga con una persona mayor. Si quieres empezamos a mencionarlos, Vero. ¿Qué derechos tienen las personas mayores? Que yo insisto, los tenemos toda la vida, pero ¿qué tenemos que cuidar de no violentarle a la persona mayor? Su derecho, por ejemplo, a seguir trabajando o a seguir estudiando. Estas frases típicas de decir, ay, después de vejez viruela. O, ay, mamá, ¿usted ya para qué? ¿Cómo que ahorita se quiere poner a estudiar la secundaria? Bueno, o aprender a hablar inglés. ¿Qué quieres? Exacto. Como si la edad fuera una fecha de caducidad o una vigencia, ¿no? De tal edad a tal edad puedes hacer esto y ya después de eso ya no puedes. Entonces, las personas tienen derecho a seguir aprendiendo en la modalidad que ellos quieran y en la modalidad, que sea posible hacerlo. Pueden seguir estudiando y pueden seguir trabajando. Muchas de las ocasiones, Vero, se asume, sobre todo por parte de los centros de trabajo hacia el colaborador, se asume que cumple 60 y fírmame y bye, porque tú ya te tienes que... Ya no eres apto para el trabajo. Y en realidad, pues eso establece la ley, pero la ley no dice que a fuerza a los 60 años te tengas que jubilar. Oye, pero para ir emparejando aquí la información, dices que no hemos hablado de tú vienes, tú trabajas en una asociación civil que tiene una finalidad hermosa que se llama Girasoles. Girasoles, asociación civil que se dedica específicamente a brindar oportunidades de desarrollo a las personas mayores. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Que aquí se va terminando por lo que decías ahorita. Tienen derecho a tener un trabajo digno y remunerado, que es parte de los trabajos que hace también Girasoles. Mira, para ir empatando aquí los planes que ustedes ofrecen. Girasoles, su objetivo final, su objetivo máximo es brindar oportunidades a las personas mayores, oportunidades de desarrollo, a las personas mayores y lograr, dentro de 100 años o 50 o 30 o lo que nos lleve, lograr una sociedad incluyente, una sociedad mexicana incluyente de las personas de todas las edades. Que eres viejo, eres joven, eres mediano, eres lo que sea, aquí todos participamos y todos estamos involucrados. Tenemos 4 estrategias. La primera estrategia va orientada hacia cuestiones de aprendizaje, a través de talleres, de pláticas educativas, de excursiones, de algunos eventos que ocasionalmente organizamos, incluso para la convivencia de ellos, pero principalmente orientada a aprendizaje. ¿Qué quieres aprender? Bueno, hay un abanico como de unos 15, 18 talleres actualmente, que a mí me interesa la gastronomía, no, que yo siempre quise aprender inglés, no, pero sabes que a mí me interesó toda la vida, quise pintar y no podía porque mis hijos, el trabajo, el marido, esto, la casa, bueno, pues ahora que tienes tiempo porque ya tus hijos crecieron, vente y aprende a pintar, o vente y aprende a tocar la guitarra, o ven y aprende inglés, o aprende el uso de nuevas tecnologías, lo que sea de interés de la persona, ese programa, tiene este abanico para desarrollar aprendizaje. Ojo, abro un paréntesis aquí antes de seguir con los demás programas, Vero. ¿Qué importancia tiene? No es nada más, cúmplele el gusto, Vero, a tu mamá de que vaya y aprenda a tejer.
que ya sabe, ¿verdad? Fue un mal ejemplo, pero no es nada más cumple el gusto. Sí, no, pero la tuya sí sabe. Entonces, va más allá, pero todas las personas que se dedican a estudiar las neurociencias han descubierto que el cerebro tiene la capacidad de autorregenerarse. O sea, se me mueren unas células y ahora le voy produciendo otras. Y disfunciona esto y yo lo voy reparando y remendando y sustituyo aquí y reparo allá. O sea, nuestro cerebro, el cuerpo humano en sí es una máquina maravillosa, pero el cerebro es sorprendente. Entonces, literalmente yo cada vez que pongo este ejemplo no puedo evitar ese chascarrillo que decía el Chavo del Ocho cuando criticaba a Kiko y le decía que su cerebro era nuevo porque nunca lo había usado. Pues literalmente nuestro cerebro se deteriora cuando no lo usamos. Es como el cuerpo. No tienes actividad física, no haces un poco de ejercicio, el que sea, caminar, lo que sea de ejercicio, y el cuerpo poco a poco lo va resintiendo y se va deteriorando. Igualito es con el cerebro. Lo que no se usa. Exacto. Entonces, te decía ahorita, va más allá de solo darle el gusto a la persona mayor de aprender algo nuevo o que siempre quiso. ¿Por qué? Porque al permitirle, tú como hijo o como familia responsable, al permitirle a esa persona involucrarse en un nuevo aprendizaje, pues ¿qué crees que estás haciendo? Le estás ejercitando el cerebro. Y esto tiene implicaciones en su desarrollo de todo tipo y consecuentemente también en su bienestar físico. La persona que está aprendiendo cosas nuevas está generando células nuevas, está generando nuevas neuronas, está haciendo nuevas conexiones neuronales, exactamente, y consecuentemente esa inyección, es como si le inyectaras vitaminas, Vero. Esa inyección que le haces necesariamente repercute en su estado de salud física. Y porque además no solo es lo que aprendes, la convivencia con otras personas de su edad, es el salir de la casa, que te dé el aire, que te dé el sol, oye, la vitamina D. Sí, o sea, no es nada más decir, ay, ¿para qué quiere eso? Bueno, a lo mejor no lo quiere para nada. Exacto, a lo mejor nomás el gusto. Exacto, sí, hay gente que te pregunta, ay, ¿para qué estudias eso? Pues porque, cuando termine el programa te voy a contar un chiste sobre eso, el por qué no más. Entonces, te digo, va más allá del solo hecho de que se dé el gusto, quiso aprender, quiso sacar su certificado de primaria y ahora ya lo puede hacer. No tienen idea todo el beneficio que esa persona va a obtener en su persona al estar desarrollando nuevos aprendizajes. Entonces, no es así como que nomás se nos ocurrió ese programa, no, tiene un sustento científico y tiene que ver con la neuroplasticidad del cerebro. Tenemos otro programa, el que hace un ratito refería, el de asesoramiento, que aquí es un poquito más orientado a cuestiones legales, a decirle, hey, ojo, tú tienes derecho, te hiciste viejo, pero eso no te hace una persona de menor categoría o eso no te priva de lo que como persona tienes derecho a ejercer. Y tienes derecho y los educamos. Ahorita si quieres pasamos a cada uno de estos derechos y les hacemos ahí ahora sí que les ponemos las cartas sobre la mesa y les decimos, tienes derecho a todo esto. Eres persona mayor, pero mira, tus hijos te deben de tratar así, así, así. Tu pensión es tuya, no es para que andes financiando otras cosas. Cuando vayas a una oficina cualquiera de gobierno o empresa o lo que sea, prestación de servicios, te deben de tratar de esta manera y tú puedes exigir que te den, y etcétera. Pero además, este programa no se queda nada más en decirles sus derechos, sino que ya posteriormente les decimos, ok, y Girasoles tiene toda esta lista de gestiones, de trámites, donde si tú estás por aquí en una situación, puedes acudir a Girasoles y Girasoles te da asesoría totalmente gratuita para que tú resuelvas, no sé, un trámite de pensión. No tienes idea la cantidad de gente que llega a las oficinas, que trabajó toda su vida, que estuvo cotizando al IMSS y que por cuestiones de ignorancia, de falta de información o de negligencia por parte de quienes los atienden en un mostrador, llevan 3 años, llevan 8 años y no se pueden pensionar, cuando ya tienen el derecho adquirido, Vero. Entonces ahí les brindamos esta asesoría e incluso acompañamiento, si es el caso, hasta que resuelvan el tema, entonces ya lo soltamos.
Tenemos otro programa que es de vinculación laboral. Aquí, ¿qué sucedió? Muy rapidito les comparto el antecedente. De repente empezaron a tocar puertas. Nosotros atendíamos personas de 50 años en adelante. Y de repente empezaron mucho a tocar la puerta personas menores de 50 años. 45, 39, 43, 48. Y entonces, no, pues es que aquí atendemos, el requisito es de 50 años en adelante. Y resulta que cuando les decíamos esto, nos decían, es que me quedé sin trabajo y quiero ocuparme en algo mientras me vuelvo a emplear. Y luego llegaba otro y, oiga, no, pues es que estoy desempleado y me gustaría aprender tal cosa. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que hay una terrible discriminación laboral por edad. De hecho, nosotros como organización, como asociación civil, no estamos en el tema de los viejitos ni en el tema de la gente mayor. Nuestro tema realmente, cuando ya conoces a profundidad la institución, nuestro tema es la discriminación por edad. Entonces, cuando detectamos esto de que, caray, o sea, tanta gente está viniendo porque no los contratan, porque tienen 40, porque tienen 48, porque tienen 45, pero gente en óptimas condiciones, Vero. Y ahí decidimos crear el programa Vuelta al Trabajo, que es un programa de vinculación laboral donde acude gente en buen estado de salud, que ha tenido mucha experiencia, que ha adquirido habilidades, conocimientos, destrezas, y que solamente por la edad en muchos sitios ni siquiera se atreven a entrevistarlos. Oye, pero la discriminación en edad está en los dos extremos. Cuando estás muy joven, no te dan trabajo porque no tienes experiencia. O te piden que con 20 años tengas licenciatura, 2 maestrías y un doctorado. Y hace poquito salió una solicitud de trabajo en un organismo local que empieza con COFI y termina con COSEP. Que te piden, estaban pidiendo un ejecutivo, pero te lo pedían con una lista impresionante de habilidades que dices tú, bien que mal, las cumples. Ajá. Pero luego dice que debes de tener una licenciatura, una maestría, 2 maestrías y un doctorado, dices tú. Ajá. A ver, si yo tengo toda esta academia, ¿a qué horas tengo toda esta experiencia? Ajá. Entonces, no puede ser un joven porque no tiene toda esta academia. Exacto. Y no puede ser no tiene toda esta experiencia. Y no puede ser un adulto mayor porque no tiene toda esta academia. Ajá. Porque esa proliferación de maestrías y doctorados es de unos años hacia acá. Ajá. Entonces, pues los que estuvimos antes de ese boom, pues te dan la licenciatura y te titulas. Es que ya acabaste, ¿no? Entonces, bueno, está bien impresionante que cuando tienes la experiencia ya estás viejo y ya no te quieren. Y cuando tienes apenas la academia, pues estás muy chavo y no tienes la experiencia y tampoco te quieren. Ajá. Entonces eso, sí. Oye, te ponen un margen de edad mínimo en el que puedes aspirar a un buen trabajo. Bueno, ahí voy a hablar de otra cosa. Ahí es problema de la institución que estuvo reclutando, ¿eh? Desafortunadamente, pues lamentablemente, desafortunadamente a veces las instituciones tampoco saben lo que quieren. ¿Por qué razón, Vero? Nosotros tenemos una política dentro de la institución, bueno, pero nos estamos yendo a otro tema, pero bueno, ya que lo tocaste, laboralmente hablando, la institución nuestra dice, el conocimiento lo puedes adquirir. Yo te lo puedo dar, yo como institución, yo te puedo mandar a cursos, yo te puedo mandar a entrenamiento, yo te puedo después pedir que hagas una maestría o que lleves a cabo ciertos estudios sobre un tema que a mí como tu patrón me interesa. Incluso por ahí, no en todos los casos, pero hay empresas y hay instituciones que hasta financian de alguna manera. Entonces nosotros acá tenemos una política y decimos, el conocimiento se adquiere a la vuelta de 6 meses, de 3, de 2 años, etcétera, dependiendo qué tan profundo es el nivel de conocimientos que necesitas. Pero las habilidades, esas las trae la persona. Esas yo no te puedo dar, si requiere un locutor y tiene que tener voz de locutor, yo como institución no te la puedo dar. Tú la traes. A lo mejor nunca has conducido un programa en tu vida. Tal vez yo te puedo mandar a un par de cursos para que aprendas a conducir, pero tu voz, tú la traes.
Y esa es una característica física, ¿verdad? Pero otras cosas que son de habilidades, de cuestiones de personalidad, oye, requiero una persona que sea estable, requiero una persona que no sea explosiva, pues eso no se lo puede dar la institución, la persona lo trae y lo pone al servicio de la institución. Entonces, pues andan a lo mejor un poquito desorientados respecto a cómo hacer su reclutamiento, ¿verdad? Pero... Ok, vamos a vuelta al trabajo. Esta fue una cápsula de... Sí, una cápsula informativa sobre que a veces hay empresas que al no saber lo que quieren, o que por ahorrarse sueldos quieren unificar en una sola plaza las actividades de 3 o 4 puestos de trabajo, y entonces están pidiéndote una cartera enorme de capacidades que pues no es porque las necesites, o no están aterrizados, que tienen muchas funciones o no están aterrizados en la realidad, pero y a lo mejor tardan meses en conseguir esa persona que están ellos describiendo ahí, o a lo mejor contratan ahorita una y a la vuelta de un mes se van a dar cuenta de que no era lo que pretendían, porque lo que pretenden también está fuera de realidad, ¿no? Bueno, pero entonces, sí, en las solicitudes el problema es por el límite de edad, que cada vez es menor, ciertamente. Ahí, ¿cuál es la acción que toma Girasoles? ¿Cómo apoya Girasoles? Mira, Vero, poco a poco se va adquiriendo más conciencia. Hay empresas en Ciudad Juárez, y no dudo que en el estado y en el país, hay empresas que o sufrieron algún tipo de situación internamente, o simplemente tienen una buena directriz, tienen una buena directiva que es más consciente de estos equilibrios. Entonces, aquí en Ciudad Juárez particularmente, nosotros lo que hacemos es explorar este tipo de empresas que se fijan en la persona, no en la edad, ni tampoco en la cantidad de títulos que la persona tiene. Entonces, sino que se fijan en lo que la persona va a llegar a aportar, su capital humano. Y entonces, estas empresas, pues hemos hecho un vínculo, una alianza extraordinaria con ellas, porque son empresas, es más, algunas incluso te dicen, ¿sabes qué? Requiero estas características, pero yo sé que no las voy a encontrar en un muchacho de 20. No estoy discriminando al de 20, simplemente lo que yo necesito para el trabajo es esto. A ver, tú lo tienes, y en la mayoría de las ocasiones es la gente ya de una edad madura o de una edad mayor la que reúne ese tipo de características. Entonces Girasoles se vuelve como una especie de filtro laboral para tener ahí un listado una de bolsa personas, de como una bolsa de candidatos. Así es. Entonces, ¿cómo funciona? Rápidamente, bueno, quienes han visto nuestros anuncios acuden a Girasoles, se les hace una primera entrevista para conocer las características personales del individuo, para saber su experiencia profesional, los años y las habilidades que adquirió a lo largo de toda su vida laboral. Posteriormente, se les cita, se les convoca a una capacitación que se llama capacitación para volver al trabajo. ¿Qué se ve, Vero? Primero, les hacemos ver que no es un asunto personal. No te quieren a ti, Suri, porque tienes 50 años. No eres tú, Suri. Es la sociedad que desafortunadamente está cayendo en cuestiones de discriminación por edad. Y simplemente, ¿verdad? Hay 20 personas, mira, estos 20 están igual que tú. Entonces no es personal el asunto. Segundo, se les explica y se les hace ver que ellos tienen que tener básicamente 3 cosas. Estoy resumiendo, flexibilidad. O sea, tú tuviste una gran experiencia en tal tema, ok, tienes que aceptar que a pesar de esa gran experiencia, hoy en día muchas cosas han cambiado. Tienes 10 años o 5 años sin laborar, cuando vuelvas a un centro de trabajo te vas a encontrar con muchas cosas diferentes y tienes que tener la flexibilidad de decir, ya no es como era conmigo, ya no es como era hace 10 años, pero voy a aprender, adaptabilidad. Segundo, tienes que entender que las condiciones, lo que tú llegaste a valer laboralmente hablando, probablemente ya hoy en día no vas a encontrar quien te lo quiera pagar. A lo mejor, no sé, fuiste un gerente de calidad y adquiriste, o un director de empresa,
probablemente ya no va a haber hoy en día un lugar donde te quieran pagar como un director de empresa, porque ya las necesidades de esa empresa pueden ser distintas y aunque tú valgas más y aunque tu estatura sea mayor, pues la empresa es lo que va a poder ofrecerte. Entonces también, volvemos, es flexibilidad en el tema económico. Pero es que eso sí se siente muy feo, que de repente vas a una entrevista de trabajo y te digan, ay, qué pena, pero está usted sobrecalificado. Sí, ya lo sé, o sea, no sé, pero quiero ese trabajo. Bueno, exacto. No, es que está usted, y ya pero es que, ¿sabes qué, Vero? Es que pueden ser dos cosas. Puede ser que está sobrecalificado y ese está sobrecalificado lleva implícito un no te podemos pagar lo que tú vales. Pero a lo mejor... Pero ni siquiera te da la opción de que tú decidas. Exacto, pero a lo mejor ahí la persona tiene que ser proactiva y decir, oye, yo me ajusto. O sea, si el tema de estar sobrecalificado es un problema para ustedes por la cuestión económica, hacemos un ajuste. ¿Qué pueden ustedes y hasta dónde puedo yo bajarme y hasta dónde pueden ustedes estirarse, ¿no? Pero también, y ya, es que nos salimos del tema cada rato. Qué indisciplinada eres, paisana, pero ya te conozco. Pero también hay otro factor, pero a veces el estar sobrecalificado es miedo del lugar de trabajo, de la persona que te va a contratar, que dices, pues este me va a comer el mandado. Y eso está mal, por supuesto que está mal, y eso es algo que también pues tendríamos que buscar una manera de resolverlo o de, suena muy fuerte esto, pero de combatirlo. No, a lo mejor fijar una postura colaboracional, es decir, lo sé perfectamente, pero estaba buscando nuevos ambientes y cuente con mi experiencia para sumar. Sí. Pues, ese es tema de otro programa. Ok, ¿y qué otro programa? Y el otro programa, el último programa, es un programa que nosotros llamamos de vinculación. Aquí hay básicamente dos acciones. Una que es como tal, vinculación con la comunidad. Era tal, pero poco a poco ha venido cambiando el perfil de los usuarios que tiene Girasoles. Pero era tal su nivel de aislamiento y su nivel de estar ajenos a su dinámica social, que no conocían lo que había en su mente y en su memoria, era la ciudad de hace 20 años. Querían ir a o 30, ándale. No conocían su ciudad actual, no conocían lo que la ciudad hoy en día les ofrece. Hace como unos 3 años, bueno, antes de pandemia, ya no sé cuándo fue la pandemia, antes de pandemia fuimos a ANAPRA. La Comisión Estatal de Derechos Humanos organiza cada verano un campamento con jóvenes en ANAPRA que le llama Campanapra. Y es con la intención de, hay bastantes problemas en ANAPRA de cuestiones de uso de drogas y demás. Y entonces el objetivo de este campamento es mostrarles a los muchachos otro tipo de alternativas y hacerles ver otras oportunidades. Exacto. Y una vez fuimos con ellos como parte de una estrategia de una acción de vinculación, fuimos, interactuamos con los muchachos y demás. Llevaron las señoras de Girasoles, porque en ese tiempo eran puras mujeres, ahorita ya hay hombres, llevaron su taller de Zumba. Entonces, imagínate cómo se armó el show suave entre las señoras con el taller de Zumba, que ellas sí lo sabían y lo dominaban, y los muchachos que se involucraron, ¿no? Ahí a participar en el taller. Y en esa ocasión, nos llamó mucho la atención de una de ellas que iba con nosotros, que pues ya, metidos en la ANAPRA, y de repente dijo, ¿y esto todavía es Juárez? Entonces, no, ya está el paso, ya es distrito, no, México, Entonces, no, pues sí, claro que sí, además, sí. Yo ni sabía que esto existía. Y así como nos sucedió en ANAPRA, nos ha sucedido en otras ocasiones con otro tipo de cosas, con empresas que ellos no sabían que existían, que ahorita a lo mejor son empresas líderes en la ciudad y que ellos no conocían. Entonces, este programa de vinculación, como su nombre lo dice, es lo que quiere, vincular. A ver, conoce tu ciudad como es. Si eres parte de la ciudad, pues conócela tal cual y sé de los nuevos desarrollos que hay en Ciudad Juárez y tienes que saber acerca de las nuevas instituciones que hay en Juárez y tienes que saber que el día que quieras ir a tramitar algo a gobierno del estado ya no vas a ir al eje vial, ya tienes que ir a lo que conocemos como Pueblito Mexicano. Entonces, más o menos por ahí va el programa. Y la otra acción es la de reconocimiento. Buscamos personas mayores que siguen activos. ¿Por qué los reconocemos, Vero?
porque de entrada, cuando tienes más de 70 años y sigues laboralmente activo, ya estás yendo en contra de la corriente social, en contra de los estereotipos. Porque pues ¿cómo? Si ya deberías de estar jubilado. Entonces es un programa una estrategia de reconocimiento en donde ese tipo de trayectorias las rescatamos y les hacemos ahí un premio y demás para decirle a la sociedad, miren, o sea, un ejemplo de persona mayor que sigue involucrado y que puede y que sabe y que quiere y que aquí está funcional. Porque eso es lo que hacemos, Vero, cuando vamos minando a las personas el ejercicio de sus derechos, los hacemos disfuncionales y entonces terminan mental y físicamente deteriorados hasta el momento en que los inutilizamos. No son inútiles por la edad y discúlpenme, desde un principio dije va a haber ciertas expresiones que parecen muy crudas, pero no es una falta de respeto de mi parte, es decir la realidad y nombrar a las cosas como son. No son inútiles por la edad ni por su deterioro físico natural. Los volvemos inútiles en la medida en que nosotros les vamos atando las manos y les vamos coartando todas sus libertades y les vamos diciendo, ya no hagas, ya no puedes, tú no esto, tú no lo otro, yo me encargo. Espérate, es un individuo y tiene todavía la posibilidad, como decíamos hace un rato, de tomar decisiones, de decir que le gusta, de opinar. Exacto, oye, yo no sé qué tan común sea, pero en alguna ocasión me tocó verlo, a la familia organizando las vacaciones sin tomar en cuenta qué opina el papá o qué opina la mamá, si sí le parece el lugar, si quiere ir, exacto. Algo tan simple como eso. Y la contraparte, Vero, en alguna ocasión, y fue reciente, alguien que decía, oye, pues no me acuerdo en qué fecha fue, pero le decían, oye, ¿y no te vas a ir con tu familia de vacaciones? Dijo, no, yo prefiero venir. O sea, refiriéndose a Girasoles, dice, no, es que nada más me quieren llevar para que cuide a los nietos. Entonces, esa es otra cara de la moneda también de, oye, espérate, pues no es ni tu empleado, ni tu sirviente, ni tu colaborador. Y fíjate que la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos, Vero, desafortunadamente, por la línea tan delgadita, casi invisible, se da dentro de la familia. Por ejemplo, una de las cosas, ahorita te decía, bueno, tú hablaste de maltrato físico, pero hay otro tipo de violaciones a sus derechos humanos, como el hecho del abuso, la explotación y el maltrato, y el maltrato psicológico. El abuso, ¿en qué sentido? El típico, malamente, pero el típico hijo ya viejo por decir de 40, o sea, no es porque sea viejo, pero ya no debería depender de la mamá, que cada mes le está ordeñando su tarjeta de su pensión y que dices, oye, ¿cómo es posible? Y luego ni siquiera es para... ¿Por qué lo quiere mamá? Exacto, ni siquiera es para administrar las necesidades de la casa, sino para sus vicios incluso. Eso es abuso de confianza y estás abusando de los recursos que la persona mayor tiene y los estás utilizando. Son de ella y los estás utilizando para tu beneficio. La explotación, cuando el típico caso de ¿quién te cuida a los hijos? Mi mamá. No digo que no se pueda hacer, y yo cuando he ido a los consejos de adultos mayores y que les expongo este tema, yo les digo, a ver, una cosa es que ustedes quieran estar con sus nietos, lo cual no se les puede negar y no solo es su derecho, sino pues qué rico que disfruten a los nietos, pero otra cosa es que los 7 días de la semana, las 8 horas de la jornada laboral, la responsable de los nietos sea usted, señora. ¿Por qué razón? Porque les digo, ¿por qué no contratan una niñera? Ok, los va a cuidar usted porque no le pagan lo que le pagarían a una niñera. Entonces ahí se está dando una situación de explotación de la persona mayor que está en tu casa o que es cercana a tu familia, porque en esa confianza estás abusando, te estás extralimitando y en realidad es un asunto que tú como padre tienes que resolver. Una ocasión casualmente coincidí con una persona y cuando me preguntan, ¿y tú en qué trabajas? Y esas charlas casuales en una mesa redonda, y no, pues que los derechos de las personas mayores y que esto y que aquello, y dice, no, que a mí me pasó.
Resumen, Vero. La señora tenía una hija, no sé, me imagino que más o menos de mi edad, una hija con hijos pequeños. Y de repente un día, oye mamá, es que me cuidas a los niños, sabes que mi marido y yo queremos ir a, no sé, al baile o a lo que sea, ¿no? El fin de semana. Ah, no, sí, hija, está bien, tráemelos. Y se los lleva. 15 días después, oye mamá, es que fíjate que Panchito y yo queremos ir al cine y está bien, tráemelos. A la tercera, Vero, les dijo, a ver hija, a mí yo adoro a tus hijos y me da mucho gusto verlos, pero hay un detalle. Sabes que yo los viernes me voy con mis amigas a tomar café y ya van 2 viernes o ya van 3 viernes que no lo hago. ¿Por qué? Porque tú me estás pidiendo que cuide a tus hijos. Yo no tengo problema, hija, los cuidaré cuando yo pueda y habrá algún día que se te ofrezca y puedes contar conmigo, pero si estas saliditas van a ser ya de cada 8 días, sí, busquen tú y tu marido cómo resolverlo. Oye, casi le pongo un altar a la señora porque dije, esta persona sabe a lo que tiene derecho. Hay veces que no se puede. Hay veces, por ejemplo, esa situación que se dio mucho hace 10 años en Juárez, cuando en la explosión de la violencia, en que muchas abuelas y abuelos se tuvieron, porque no había de otra, que hacer cargo de los niños pequeños. Y de repente el no tener un soporte, el tener que ponerte a criar niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, a los 60, a los 70 años, cuando no tienes ya ni la capacidad física, ni la fuerza, la energía, ni emocional, porque pues estás procesando un duelo, pero a la vez no lo puedes procesar bien. ¿Por qué? Porque tienes que estar incólume para los pequeños. También ahí de repente no sé si Girasoles maneja algún programa de apoyo psicológico. Fíjate que tenemos, dentro del programa educativo, Vero, tenemos un taller que se llama Sentido de Vida. Antes era el taller de tanatología, hoy se llama Sentido de Vida. Y precisamente en este taller lo que hacen las personas es, bueno, yo no quisiera expresarme mal, no soy tan conocedora del tema y a lo mejor no quiero por ahí herir susceptibilidades, pero entiendo que es como una especie de terapia la que toman en ese taller, porque la tanatóloga les va guiando de tal manera que ellos... Regularmente asociamos los duelos con cuestiones de la pérdida de una vida humana, pero la realidad es que duelos hay de todo tipo. Financieros, la pérdida de una casa, la pérdida de un empleo, o sea, los duelos son pérdidas, tu pareja. No necesariamente por muerte. Exacto. Entonces, ellos, la tanatóloga los va llevando a través de ciertas técnicas para que ellos poco a poco vayan superando esos duelos y e incluso se ha ofrecido ella que cuando alguien requiera una atención ya por separado, se ha ofrecido también a atenderlos como parte de uno de los servicios de Girasoles. Paisana, aquí nos podemos echar. Y nos ha pasado las horas y las horas en el chat. Pero no hay café, dime, entonces. Como no hay café, vamos a tener que hacer una segunda parte en algún momento. Danos los datos de Girasoles. ¿Girasoles solamente está en Ciudad Juárez? Actualmente sí. Ok, ¿dónde puede la población de Ciudad Juárez buscar y acudir a Girasoles? Miren, estamos ubicados en la colonia Álamos de San Lorenzo, que la gente mayor seguramente sí va a identificar muy rápido dónde. Estamos ubicados en la colonia Álamos de San Lorenzo, más o menos, si es por avenidas, los que se ubican por avenidas es Avenida del Charro, Insurgentes y Vicente Guerrero, o sea, en ese perímetro estamos. Y si desean pedir información sobre Girasoles, llamen al 207-7789, 207-7789 y 207-7790. Ahí pueden pedir información. Nuestras redes, bueno, nada más tenemos una red social que es Facebook, estamos como Girasoles OSC, y ahí pueden ver, paisana, porque luego subimos las fotos del taller de Tai Chi, luego subimos el video del taller de gimnasia o el video del taller de pintura y subimos ahí diferentes actividades para que la gente se dé una idea. Regularmente por el nombre que nosotros tenemos, la gente nos asociaba con un asilo de ancianos o con una estancia de día y ni lo uno ni lo otro. Girasoles es un centro de desarrollo y para saber cómo se come eso, pues métanse al Facebook y ahí se van a dar una idea de qué se hace. Muchas gracias, Uri. Al contrario, como Vero. Siempre parte de este proyecto desde el principio. Sí. Y aquí seguiremos. Hoy 2013, sí, 2000. 10 años, el año que entra. Sí, 10 así años. es. Sí. Muchas gracias, Uri. Gracias, Vero, a ti.
Agradecer la atención a la nutrióloga Joana Lara, que nos permitió el uso de sus instalaciones en esta ocasión. Si usted tiene problemas con su manera de comer o necesita que sus alimentos se vuelvan parte de su sistema de salud, recomendadísima. Joana Lara está en Star Médica, 8º piso, consultorio 804. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Verónica Palafox y los espero a la que sigue. Gracias.